Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera y última webinar de el REA, la supervivencia en Terranova. Recordad que está dirigido a primero de la ESO en las materias de biología y geología y geografía e historia. Mi nombre es Natalia Cosmo, soy mentora de Código Escuela 4.0 y mi compañera María José está de apoyo en el chat. Muchas gracias, María José, y buenas tardes también. Ella también se ocupará de la segunda parte de este seminario. Ante todo, quería daros las gracias por llegar hasta aquí, la última actividad de este REA, y seguir apoyando para que llevéis el pensamiento computacional y la robótica a vuestro alumnado dentro de vuestras aulas y vuestra materia. Recordad también que las cámaras y los micrófonos están deshabilitados para una mejor experiencia y iremos contestando tanto mi compañera como yo las preguntas en el chat y también iremos parando a lo largo de la webinar para atenderlas. Ya habéis recibido, como bien sabréis, todos los dispositivos en vuestros centros. Y tenéis en la página del programa Código Escuela un apartado dentro de recursos donde podéis ver una descripción técnica que os servirá de ayuda de cada uno de los dispositivos que habéis recibido y que vais a utilizar. También que sepáis que vamos a preparar, vamos a formar a vuestros ITECs para que sepan manejar tanto los REAs como los dispositivos que ya tenéis en vuestros centros y que en los próximos cursos, sobre todo el próximo curso, van a llegar más REAs que estarán disponibles para vuestro uso y están preparados para introducirlos en vuestras programaciones. Como sabéis, hay un apartado dentro del REA que, si os parece, os lo voy a mostrar. Si entráis en el REA, en el último apartado, aquí en el menú, guía didáctica y fichero fuente, tenéis la guía didáctica donde se explica las materias implicadas, el producto final, y tenéis un apartado que se despliega nombrado el recurso, y en él también podéis encontrar los objetivos didácticos del propio REA y los contenidos del mismo, para que así los podáis incluir en vuestras programaciones. Antes de acceder al REA, quiero mostraros una guía de acompañamiento dentro del protocolo de Código Escuela. Esta es la guía de acompañamiento para que os quede claro cuáles son vuestras funciones como docentes antes, durante y después de la implementación de la actividad en el aula. Antes de la visita de vuestro mentor o vuestra mentora, tenéis que prepararos vosotros como docentes y también a vuestro alumnado. Tenéis que organizar los espacios donde vais a trabajar, así como los materiales. Ello implica también cualquier documento que necesitéis impreso y los propios dispositivos que deben estar preparados para cuando llegue el mentor a realizar el acompañamiento. También sabéis que tenéis un apartado en cada actividad, lo que necesitas saber sobre esta actividad, lo vamos a ver ahora. Y la preparación del alumnado incluye los contenidos curriculares, el pensamiento computacional y la propia actividad. Sabéis que hay un vídeo en el que se le explica a vuestro alumnado qué es lo que va a hacer durante esta actividad y también para enseñarles el manejo de los distintos dispositivos. Encontramos vídeos y presentaciones que ahora también iremos viendo en nuestra actividad número 3 que nos ocupa hoy. No se os olvide que tenéis contacto directo con vuestro mentor y el canal de Telegram, que funciona muy bien porque siempre hay alguien para responder las dudas que tengáis. Si todavía no os habéis unido, os animo a ello. Esto con respecto antes de la preparación del acompañamiento. Durante el acompañamiento, la implementación en el aula corre a cargo del docente del docente implicado. Él va a ser
el que implemente la actividad en su aula con su alumnado y el mentor o mentora se va a convertir en un apoyo técnico para ayudar con los dispositivos y la programación. Después de esta sesión de acompañamiento, en otra sesión que tengáis vosotros con vuestros alumnos y alumnas, se lleva a cabo una consolidación y cierre. Esta fase está centrada en el aprendizaje entre iguales para cada materia. Ya sabéis que favorecemos la codocencia y después de la sesión del acompañamiento, de la implementación de la actividad, el alumnado que realizó la actividad de una materia le puede mostrar qué hizo al resto del grupo que trabajó en otra materia diferente. Todo esto tiene un fin común, que es el producto final del REA, que hoy vamos a ver. De esto se encargará María José en la segunda parte de la webinar. Aquí aparecen los plazos críticos de evidencia del programa, que es cuando tenéis que enviar el formulario de evidencia. Recordad que pasado mañana, el 14 de mayo, es la fecha límite para enviar el formulario de evidencia de la actividad número 2, que ya habéis implementado en el aula. Bueno, antes, una vez que hemos visto esta guía de acompañamiento, vamos a entrar directamente en nuestro REA. No sin antes recordaros que si desplazamos hacia abajo tenéis el cronograma en el que podéis ver los seminarios web de la primera y la segunda actividad y a partir de dentro de las 24-48 horas aproximadamente estará aquí el enlace de esta sesión, de esta webinar. La fecha del vencimiento para la entrega de evidencias de esta actividad número 3 es el 10 de junio. Como siempre, podéis venir aquí a consultarlo. Vamos a acceder a nuestro REA. Recordamos que es la supervivencia en Terranova y directamente hoy vamos a irnos a la actividad número 3. En esta actividad número 3 vamos a realizar una tarea con el kit IoT, la Microbit y el programa MakeCode que ya hemos hecho antes. Pero antes de centrarnos en esta actividad, me gustaría hacer un repaso por lo que ya hemos hecho en las sesiones para la actividad 1 y la actividad número 2. En la actividad 1, recordad que usábamos MakeCode, utilizábamos la placa Makey y el programa Scratch. En biología y geología analizábamos los factores abióticos de los ecosistemas para así crear un producto final que era un simulador holográfico de ecosistemas. Por su parte, en geografía e historia estudiábamos cómo el relieve influía en los desplazamientos que realizaba nuestra tripulación en este planeta nuevo que se llama Terranova. Así vamos a crear como producto un analizador de fricción orográfica. Después pasábamos a la actividad número 2. Parecía que ya estábamos asentados en el planeta Terranova, pero seguíamos sin saber si era viable o no su habitabilidad. Teníamos que ver si los cultivos iban a sobrevivir. Entonces, utilizando el kit IoT y la Microbit con MakeCode para programar, en biología y geología creamos como producto un módulo de monitorización agrícola. Registramos los niveles exactos de la intensidad lumínica y de la humedad del suelo. Recordad que teníamos un pequeño cultivo donde teníamos que medir la humedad del suelo con uno de los sensores y la luz que recibía ese cultivo para ver si era viable o no. En la materia de geografía e historia, el producto fue una estación meteorológica de recogida de datos. Nos decía las mediciones que obteníamos de la temperatura y de la humedad en diferentes puntos del planeta simulado para crear un estudio ambiental. En esta actividad número 3, nuestro producto final, lo que vamos a crear es un sistema de soporte vital autónomo.
En la actividad número 2 simplemente recogíamos los datos y nuestro dispositivo, el kit IoT, nos los mostraba, nos decían los niveles que teníamos de luz, de humedad, de temperatura, según estuviéramos en la materia de biología y geología o de geografía e historia. Ahora, en la actividad número 3, no solamente nos vamos a conformar con saber estos datos, sino que vamos a crear un sistema de alertas autónomo para que nos puedan avisar en el momento que algo falle y podamos atenderlos para hacer posible la vida en este planeta nuevo, Terranova. Esto que os acabo de contar sobre la actividad número 3 es lo que tenéis en esta presentación. Como siempre, el hilo conductor, la narrativa de nuestro REA, nos explica qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad, cuál es el motivo por el que lo estamos haciendo. Y como os he dicho, vamos a crear un sistema de soporte vital autónomo, creando un sistema de alarmas que nos avisen si detecta peligros. Como sabéis, después de esta parte, antes de entrar en cada una de las materias, tenemos un apartado que se titula Lo que necesitamos saber antes de comenzar. Aquí, como en las actividades anteriores, nos encontramos vocabulario propio de robótica y pensamiento computacional, biología y geología y geografía e historia. El docente o la docente ocupado de cada una de las materias tiene que presentarle a su alumnado el vocabulario propio de la materia. Y uno de ellos debería presentar el de robótica y pensamiento computacional. No es necesario que ambos docentes, uno de cada materia, expliquen los términos que tenemos aquí en robótica y pensamiento computacional. Solamente con uno es suficiente. Como siempre, aquí vemos los términos que tenemos datos de campo, condiciones ambientales, registrar la información, que es anotar y organizar los datos, que son los datos objetivos. Tenemos un vídeo que nos explican todos estos términos y la presentación, que es exactamente lo mismo de una manera más atractiva quizás para el alumnado. Por su parte, en biología y geología encontramos también términos. El primero, el muy relevante, es el sistema de soporte vital, porque es lo que queremos nosotros crear como producto de esta actividad número 3. Y también hacer hincapié en causa y efecto, porque en la programación que vamos a utilizar hoy en MakeCode la vamos a necesitar. También tenemos el vídeo que nos explica los términos y la presentación que lo hace de manera más dinámica. Y en geografía y geografía encontramos lo mismo, los términos como entorno hostil y lo que es la telemetría y la medición, siempre acompañados de su vídeo y la presentación de estos términos. Bien, antes de entrar en cada una de las materias, voy a dejar de compartir un momento para irme al chat a ver si hay alguna duda. No hay ninguna duda, Natalia, puedes continuar. Muchas gracias, María José. Pues entonces seguimos, vuelvo a compartir y volvemos aquí. Aquí tenemos nuestra actividad número 3, atención tripulación, y entramos en la materia de biología y geología. Para vuestra información, yo me voy a centrar en esta materia, biología y geología, con todo lo que ello conlleva, y la materia de geografía e historia cederé la palabra a mi compañera María José para que sea ella quien os la explique. Entonces, vamos a ello. Dentro de biología y geología, el primer apartado, quizás el más importante para vosotros como docentes, es el antes de. Recordad que está oculto para el alumnado, que directamente ellos verían el apartado de comenzamos y que si lo queremos ver, accionamos el botoncito al lado del birrete. Y aquí está el antes de. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, pues lo que tenemos es que tenemos que explicar que vamos a crear un sistema de soporte vital para que nos dé alarmas si la luz o la humedad del suelo son críticas o insuficientes para que crezcan nuestros cultivos. En el caso contrario, de ser todo perfecto, tanto la luz como la humedad del suelo,
nos dará un mensaje para decir que es compatible con la vida humana y que podremos seguir cultivando sin problema. Ya sabéis que siempre aparece la vinculación curricular con los saberes, en este caso los de los componentes abióticos de los ecosistemas y la relación de salud ambiental y de los seres vivos. También incluimos el pensamiento computacional y analizamos los efectos de factores físicos sobre el medio ambiente. El vínculo narrativo es con el que tenemos que llamar la atención de nuestro alumnado para que se vean interesados en esta actividad. El objetivo de la actividad número 3 es crear el escudo de alertas autónomo con un algoritmo de lógica anidada, que ahora veremos más en detenimiento con la propia programación. Tenemos conocimientos previos de la placa Microbit y MakeCode, que son exactamente los mismos dispositivos y que utilizamos en la actividad número 2, o sea que esto ya os resulta familiar y al alumnado también. Así que tendréis más fácil este trabajo previo al día de la implementación de la actividad, de la llegada de vuestro mentor o mentora a vuestra aula. Tenemos la presentación sobre cómo utilizar MakeCode y la placa, un vídeo para realizar nuestros primeros pasos con la placa Microbit, una presentación también para aprender a utilizarlo y después ya podemos proceder al kit IoT. Volvemos a tener la presentación que vimos también en la actividad número 2, el vídeo del funcionamiento de este kit de Smart Science y unas prácticas sencillas para empezar a utilizar el kit, que si las realizasteis para la preparación de la actividad número 2, pues ya no las tendréis que hacer o os valdrían para recordar cómo funciona este dispositivo. La parte más importante dentro del antes de sería el que necesitas preparar. Voy a volver a hacer hincapié en la necesidad de que tengáis todo preparado a la llegada de vuestro mentor o vuestra mentora, porque lo que queremos es aprovechar el tiempo. Tenemos las sesiones muy reducidas y necesitamos aprovechar los 50-55 minutos de sesión que tenemos. Entonces tienen que estar el espacio para trabajar con los grupos de alumnado ya definidos y todo el material, bien sean los propios dispositivos, si utilizamos los distintos sensores, pues que estén ya los sensores fuera de la caja donde viene el kit. Si necesitamos alguna fotocopia e impresión, también lo tenemos, o si hemos decidido compartírsela a nuestro alumnado en vez de en papel de manera digital a través de Scholarium o Classroom, pues ya deberían tenerlo compartido. Bien, entonces, además de todo ese material, necesitamos mostrar al alumnado cómo funciona el kit IoT, la Microbit y cómo se utiliza. Esto ya lo deben saber de la actividad número 2, pero nunca está mal recordarlo. Lo mismo con MakeCode. Como ya realizaron la programación en MakeCode para la actividad número 2, esto será muchísimo más fácil y más rápido. Volvemos a necesitar también un portátil para cada grupo de trabajo, máximo 2-3 alumnos, ¿vale? Como máximo. Y los documentos del diario de aprendizaje, como siempre lo tenemos y lo vamos a utilizar en una sesión posterior al acompañamiento. Y tenemos un informe técnico. Si me permitís, voy a abrirlo. Y este informe técnico de la misión en biología y geología nos lleva a realizar una serie de simulaciones, apuntando el porcentaje de luz y la humedad del suelo que reciben nuestros sensores del kit IoT. Para que lo entendáis mejor, voy a irme a la parte de comenzamos, para que sepáis dónde está, para el alumnado. Y en el apartado del alumnado de informe técnico tenéis el mismo informe para que lo pueda visualizar el alumnado y también tenemos unas tablas de rango de variables, que esto sí es importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a realizar son distintas simulaciones
de terrenos. Entonces, podemos simular que estamos en el desierto con una humedad inferior al 15% y una luz, una intensidad lumínica inferior al 70%, y ahí veríamos si tenemos probabilidad de que nuestras cosechas prosperen o no. En este caso, con esta baja humedad del suelo, pues descubriríamos que hay un riesgo de deshidratación extrema y que no sería viable nuestros cultivos. Aquí nos encontramos, además del desierto, la selva, la tundra y la base donde se encuentra nuestra nave que ha aterrizado en Terranova. Así que voy a quitar esto para que no moleste. Este informe técnico lo vamos a ir rellenando con las diferentes simulaciones que vayamos a hacer. Hacemos la programación, ahora lo veremos, y vamos a ir adaptando nuestra programación, la vamos a ir cambiando para comprobar con los datos que nos aparece en esta tabla de la humedad y la luz, para comprobar si podríamos seguir adelante con los cultivos o no, si es viable vivir en nuestro planeta nuevo Terranova o no. Por lo tanto, es tanto la tabla de rangos de variables como el informe técnico es algo que debéis tener preparado con anterioridad a la implementación en el aula. Bien, eso en cuanto a los documentos y todo el material que tenéis que tener preparado. Como siempre, es importante que mostréis el apartado Comenzamos a vuestro alumnado para que sepan lo que vamos a hacer, lo que tienen que hacer, la programación, el producto final, que es este sistema de alertas autónomo, y cómo lo van a hacer. En este caso, encontráis un vídeo, como ya hemos visto en las actividades anteriores, que explica la actividad número 3 para la materia de biología y geología. Entonces aquí es un recurso valioso para el alumnado para que se sienta motivado a la hora de enfrentar esta nueva actividad. Y ahora ya directamente nos vamos a ir a lo que es la programación en sí. La programación, voy a cerrar esto, aquí. La programación que nos vamos a encontrar, sabéis que la tenéis aquí en el enlace, la programación al completo. Vamos a ir siguiendo los pasos que aparece aquí en el REA. El paso número 1 es la configuración del entorno y la instalación de extensiones. Ya sabéis, como lo hicimos en la actividad número 2, que tenemos que instalar la extensión del IOKit Environment Kit. Entonces, simplemente en Make Code, si desplazáis la barra del menú hacia abajo, encontráis extensiones. Aquí simplemente ponéis IoT, IoT, y os sale el kit medioambiental, de medio ambiente. Este es el que deberíais instalar para esta nueva actividad. Una vez que tenemos eso, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la pantalla OLED. La pantalla OLED ya sabéis que se coloca en la placa base del kit y sirve para mostrar los datos y en este caso también las alarmas que queremos que nos dé nuestro soporte vital autónomo. Sabéis que siempre por defecto viene al comienzo los dos bloques principales de programación, que son al iniciar y el para siempre. Pues al iniciar vamos a iniciar la pantalla OLED con un ancho de 128 y una altura de 64, porque son las medidas que tiene esta pantalla. Lo mismo hicimos en la actividad anterior, ¿recordáis? Y ahora ya sí que nos vamos a ir al para siempre y vamos a ir viendo la programación poquito a poco. Global de esta programación. Todos los pasos lo tenéis aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es programar la alerta de luz para que recoja el sensor de luz la intensidad lumínica que hay. Vamos a trabajar con estos dos
sensores. Este sensor, lo voy a hacer un poquito más grande, este sensor, primero, el de la izquierda, es el que registra la intensidad lumínica, que ya lo utilizamos en la actividad número 2 en biología y geología. Y el sensor que está a la derecha es el sensor que detecta la humedad del suelo, que también lo utilizamos en nuestro cultivo en la actividad anterior. Bien, pues lo que le vamos a decir a nuestro programa es una condicional que vamos a encontrar en el apartado de lógica, ahora lo vemos, para que mida la intensidad de la luz y que si esta intensidad lumínica es inferior a 40, entonces nos muestre un mensaje que diga peligro, falta luz para fotosíntesis eficiente. Después insertará una línea nueva para que no quede toda la información tan pegada y seguida y nos va a mostrar con la frase nivel de luz, nos va a mostrar el valor de la luz que ha conseguido ese sensor. Todo esto lo estamos haciendo mediante un condicional. El condicional ya sabéis cómo utilizarlo, porque lo hemos utilizado en la otra actividad. Está en lógica y tenéis estos dos. En este caso cogemos el segundo porque es más completo. Tenemos toda la información de sí, sí, no. Si ocurre esto, ocurrirá lo que yo le meta, la programación, los bloques de programación que le incluye aquí dentro. Si no ocurre lo anterior, ocurrirá esto otro. Y esto es lo que estamos aquí. Si tenemos la luz, la intensidad de luz inferior a 40, hay peligro y nos muestra el nivel de luz que ha cogido. Y si aquí abajo ya nos desplazamos, si el valor de la humedad del suelo que recoge el PIN 2 es menor a 40, también nos debe salir un mensaje de peligro porque falta agua en el suelo y seguidamente nos dirá la humedad del suelo. Por aquí ahora os voy a explicar un poquito con más detenimiento cómo realizar toda la programación, pero antes, María José, si me podrías decir si hay alguna duda. Nada, Natalia, todo bien. Vale, estupendo, muchas gracias. Bueno, pues como iba diciendo, esta programación tiene un condicional que ya hemos visto dónde está y luego hay que empezar a rellenar los campos. Voy a deshacer esta parte de la programación para que veáis cómo se completa, ¿vale? Tenemos aquí el sí verdadero, entonces, que esto ya nos viene, recordad, aquí en el condicional que está dentro del apartado lógica. Nosotros lo que vamos a rellenar es este verdadero con una comparación, que la tenemos también en lógica aquí abajo. Elegimos la comparación, sea cual sea, ¿vale? Y aquí en el desplegable elegimos el símbolo. En este caso nos quedamos con el de menor que. La borro y me quedo con esta. Tenemos una comparación de un dato es menor que otro dato. ¿Qué es el dato que queremos medir, que queremos comprobar? En nuestra primera condicional vamos a utilizar el nivel de intensidad de la luz. Por lo tanto, nos vamos a Octopus, que es donde tenemos los pines, los sensores que hemos conectado a los pines, y aquí, si nos desplazamos hacia abajo, vemos que ya empezamos con los niveles de agua, de la humedad y aquí en el medio tenemos el de la intensidad de la luz. Pues sacamos el de la intensidad de la luz, lo colocamos en el primer valor y le decimos que si la intensidad de la luz, que la vamos a recoger en el pin 1 con el sensor de intensidad lumínica que la vamos a conectar al pin 1 de nuestra placa del kit, si este valor es inferior a 40, entonces hay falta de luz. ¿Vale? Y después nos dirá el nivel de luz exacto que ha recogido este sensor a través del pin número 1. Por otra parte, vamos a medir la humedad del suelo. Vamos a hacer la misma comparación que hemos hecho arriba, solo que esta vez lo que medimos no es la luz
Light Intensity, sino que medimos Soil Moisture. Y aquí lo vamos a medir con el pin número 2, que son los dos pines que vamos a utilizar. Recordad la imagen que os he puesto antes de cómo se hacen estas conexiones. Pues lo mismo, si la humedad del suelo que estamos midiendo a través de este sensor es inferior a 40, entonces nos falta agua en el suelo. Nos va a mostrar el mensaje humedad en el suelo y el valor en porcentaje de la humedad que tenemos. ¿De acuerdo? Y ya por el contrario, si todo esto no ha pasado, es decir, si no hay peligro por falta de luz y si no hay peligro por falta de agua, entonces las condiciones las condiciones son compatibles con la vida vegetal y nos va a mostrar ese mensaje junto con un icono de un corazoncito que nos saldrá en nuestra placa Microbit, en la mini pantallita LED que tiene. El mensaje de condiciones favorables para la vida o para el cultivo nos aparecería en la placa OLED, en la pantalla OLED, perdón, y en la placa Microbit nos aparecería el icono del corazoncito. Bien, pues esta es la programación. Recordad que como estas mediciones, el kit IoT a través de los dos sensores los hace una y otra vez, vamos a decirle siempre que termine con una pausa de 2 segundos, 2000 milisegundos, para que tenga un margen de tiempo de pensar y volver. Por ejemplo, si queremos mojar más la tierra, donde la estamos probando, para que suba la humedad, aumente la humedad del suelo y que así nos dé otros valores. Bien, aquí en esta programación en la que el alumnado tendrá que hacer diferentes simulaciones según aquí, según el entorno en el que se encuentre. Entonces, vamos a realizar, por ejemplo, para el desierto, queremos que haya una humedad inferior al 15%, por lo tanto, la tierra en la que estemos pinchando nuestro sensor de humedad de suelo tiene que estar completamente seca. Si ahora nos vamos a la selva, por ejemplo, pues entonces ya podemos mojar la tierra mucho para que nos aparezca una humedad superior al 80%. Con respecto a la luz, pues lo mismo. En el desierto hay menos del 70% de luz, pues podemos ir tapando nuestro sensor de intensidad lumínica con la mano hasta conseguir el 70%, menos del 70%. Y en la selva, pues bueno, pues con la luz que normalmente tenemos en un aula está en torno al 40-70%. Bien, así que estas son las simulaciones que tienen que hacer para que nuestra programación funcione y nos lleve a tomar la decisión de si es viable el cultivo y la vida vegetal en Terranova o por el contrario no son viables y no se puede llevar a cabo. No podemos trasladarnos allí a vivir porque no va a ser posible. Eh, ¿Qué más os voy a decir? Aquí volvemos al REA. Bien, aquí como hemos visto, hemos pasado por, iniciamos la pantalla OLED, hacemos la primera condicional, que es la de la intensidad de la luz, después programamos la alerta de humedad del suelo y por último programamos las condiciones compatibles con la vida vegetal, cuando tenemos unas condiciones lumínicas y de humedad óptimas para poder cultivar. Esto es todo lo que hemos visto hasta ahora. Recordad que aquí en el paso final es donde tenéis la imagen que hemos estado viendo. Para descargar el programa de MakeCode, ya sabéis cómo se hace. Tenemos que conectar el dispositivo en estos tres puntitos al lado del botón de descargar. Conectamos nuestro dispositivo, lo vinculamos y luego le damos a descargar. Se descargará automáticamente en nuestra placa Microbit. De todos modos, en esta presentación se explican las diferentes posibilidades que tenéis por si, por ejemplo, estáis utilizando el sistema Ubuntu, Linux, porque aquí desde Windows ya sabemos que se hace casi automáticamente, pero aquí en la presentación tenéis la teoría, ¿vale? Cómo emparejamos la microbit a al dispositivo y después descargarlo, ¿vale? Todos los pasos.
para que no os perdáis. Siempre recordad que tenéis de apoyo a vuestro mentor o mentora que estará encantado, encantada de ayudaros. Bueno, esto en cuanto al antes de la sección para los docentes. Ahora nos encontramos con el comenzamos, que ya sabemos que es el apartado para el alumnado y esto es lo que van a ver ellos. Simplemente es el comenzamos y van a ver cuál es la misión, diseñar este escudo de alertas inteligentes con unos límites de tolerancia, que son estos porcentajes que hemos ido viendo de la luz y la humedad del suelo, el vídeo de la tercera actividad, que deberían verlo antes de la implementación, antes de la jornada de Código Escuela 4.0 en vuestro centro. Y debajo encontramos también que el alumnado tiene la sección de Nos preparamos para aprender a usar Microbit y MakeCode y el kit IoT. Luego ya encontramos el reto de la misión. El reto de la misión que nos muestra cómo preparar la estación de alerta iniciando la pantalla OLED, ¿vale? Cómo hacer este condicional del pin 1 para la luz y para utilizar el pin 2 en la humedad del suelo. Por último, la fase 0, o sea, la fase 4, que tenemos aquí, si, como pone el estado de paz, si todo es si es viable nuestro cultivo y si son con las condiciones óptimas para el cultivo. Por último, tienen aquí, como siempre, las herramientas de apoyo para que ellos mismos se hagan un poco de reflexión a medida que van programando. En las autocomprobaciones, como hemos visto antes, si tapamos el sensor de luz, cambia el mensaje de corazón a peligro, ahí es como vamos a hacer las simulaciones de los distintos entornos, por ejemplo. Y luego ya encontramos el informe técnico, que es donde hemos visto que están las tablas de rangos de variables, recordad, ¿vale? Que es esta que hemos visto, y el informe técnico, que es lo que ellos tienen que ir rellenando con las distintas simulaciones. Como siempre, aparece el apartado de un poco de ayuda, donde van a encontrar toda la programación de MakeCode con los bloques desordenados y ellos los tienen que montar como si fuera un puzzle. La verdad es que aunque esto es de gran ayuda, ya que nuestro alumnado ha trabajado previamente con MakeCode, con Microbit y con el kit IoT, intentaría que ellos mismos pudieran realizar la programación, aunque sea mostrándoselas así al completo, se las podéis proyectar en clase o compartírselas, como hemos dicho, en Classroom, Escolario o dársela impresa, como vosotros veáis, y que ellos sean los que vayan montándola desde cero, ¿vale? Seguramente uno de los primeros problemillas que encuentren es el condicional. Si el condicional aquí tiene 3 condicionales, sí, si no, sí y si no. Cuando nos vamos a lógica, encontramos que solamente el más grande que nos aparece es este, que tiene 3. No pasa nada, eso ya lo hicimos en la segunda actividad. Si le damos aquí al más, sale otro apartado. Y así irán saliendo mientras que le vayamos dando al más. Si le hemos dado de más y nos sobra, pues simplemente lo borramos, le damos al menos y se queda en el condicional básico que hemos sacado de nuestro menú de bloques de programación. Bien, después de esto, ya antes de pasar a la última parte, que ya sería la sesión posterior a la implementación, voy a ver si hay alguna duda en el chat. No tenemos Puedes continuar, Natalia. nada, todo bien, estupendo. Entonces nos vamos a ir ya a lo que os va a ocupar vosotros la sesión posterior a la implementación. Aquí nos vamos a centrar en el apartado Aprendo, Pienso y Crezco, donde encontramos el diario de aprendizaje. Ya sabéis que el diario de aprendizaje es uno para todas las actividades porque es un documento donde en cada página aparece una actividad. En este caso nos iríamos a la tercera actividad
que se llama informe de habitabilidad y contestaríamos las preguntas que nos encontramos y señalaríamos según nuestra valoración si lo hemos hecho bien, de forma excelente o si necesitamos mejorar, atendiendo a los colores verde, amarillo y rojo como si fuera un semáforo. Y esta sería la página que ocupa la actividad número 3. En la última página, si habéis visto, tenéis el producto final, que esto ya tenéis el diario de aprendizaje también, pero el producto final, como dije antes, se va a ocupar mi compañera María José. Y ya, por último, nos encontramos con el después de, la sección de después de, que es también para realizar en una sesión posterior a la implementación. Entonces aquí nos vamos a organizar por los equipos. Como es la misma manera de actuar en las dos materias, tanto en biología y geología como en geografía e historia, os las voy a describir yo, que ya lo sabéis, porque ya hemos ido a través de este apartado del después de en las dos primeras actividades, pero que sepáis que son las mismas para biología y geología y geografía e historia. Entonces, tanto los equipos de biología como los equipos de geografía deberán realizar un informe de automatización en el que deberán primeramente definir los roles del equipo, cuál es el portavoz, que será el comandante, el técnico, el ingeniero del sistema, y el analista de operaciones, que es el lógico. El objetivo y la programación. En este apartado, ¿qué debe hacer el alumnado? Pues debe explicar qué es lo que querían automatizar y por qué. Pues como aparece aquí en el ejemplo, si la planta se seca de noche, nadie la regará. Necesitábamos una alarma que nos avisara de este contratiempo. Luego deben explicar la lógica condicional, el condicional que han utilizado, el bloque de condicional. Sí, entonces, si no. Y por último, cómo han realizado la programación. Evidentemente, todas las programaciones vamos a tener diarios de errores y calibración, porque si hemos recibido, por ejemplo, una falsa alarma o no ha funcionado todo como nosotros pensábamos, pues intentar averiguar por qué, qué era el problema, qué era lo que ocurría y cómo lo hemos solucionado. Por último, van a comprobar su programación haciendo una simulación en clase delante de sus compañeros y dando como conclusión si el sistema que hemos creado de soporte vital autónomo, este sistema de alarmas, es 100% fiable o no. Para ello tienen distintos formatos de presentación, como ya sabéis, pueden hacer un simulacro en vivo allí delante de sus compañeros, pueden elegir un póster visual, un diagrama de flujo para hacerlo y la opción C es el registro del sistema con un audio o con un vídeo. Entonces, ahí deberían explicar todo lo que han hecho al resto de compañeros de una de estas tres opciones que se les da. Eh, yo ya termino con la actividad de biología y geología, pero me gustaría deciros antes que, como sabéis, posterior a la actividad también debéis mostrar todo esto, el alumnado debe mostrar todo esto a los compañeros de la otra materia que hayan trabajado con geografía e historia. Pero si trabajamos como docentes, trabajamos solamente con nuestra materia, es decir, no estamos favoreciendo, no tenemos labores de codocencia, no, en nuestra aula no se imparten las dos materias de este REA, pues entonces esto no se puede hacer. Sin embargo, os animo a que repliquéis esta actividad con otro grupo de alumnado que tengáis vosotros, ¿vale? O que el alumnado que haya realizado la actividad se la muestre a otro curso o a otro grupo dentro de su mismo nivel para que vean qué han hecho y cómo lo han hecho. Y entonces así despertar también el interés por la robótica y el pensamiento computacional del resto de alumnado. Así que si no hay ninguna pregunta más, yo voy a dejar de compartir. Veo que no hay ninguna pregunta, ¿vale? Así que le voy a dar la palabra a mi compañera María José y yo estaré de apoyo en el chat. Muchísimas gracias.
Gracias, Natalia. Buenas tardes, soy María José. Voy a empezar compartiendo pantalla. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho Natalia, me voy a ocupar de la materia de geografía e historia. Hay muchas cosas que son comunes, muchos apartados que son comunes a ambas materias, por lo tanto, creo que vamos a ocupar menos tiempo y ya vamos a terminar prontito, ¿vale? Ya son las 6 menos cuarto. Bien, como comenzábamos con biología y geología, siempre cuando accedemos a una de las materias, tenemos el birrete arriba a la derecha donde podemos activar y desactivar la parte del profesorado por si no queremos que los alumnos lo vean, ¿vale? Siempre, siempre cuando entremos en una de las actividades. Si estamos justo en la actividad 3, no se nos activa. Tenemos que estar con la actividad accionada, ¿vale? Entonces, el antes de, como bien nos ha comentado mi compañera, va dirigido a vosotros, al profesorado. Ahí es donde tenéis todo lo necesario, todo lo que necesitáis saber, qué es lo que tenemos que explicar al alumnado, qué materiales vamos a utilizar, qué equipamiento, si necesito fotocopiar o algún material impreso, todo lo tenéis aquí. Comenzamos con una justificación pedagógica, porque todo está relacionado con unos contenidos, ¿no? Con el currículo. No hacemos una programación así como así, hay que relacionarlo con unos contenidos, en este caso de geografía e historia, que es el conocimiento de la climatología y la prevención de riesgos naturales, que unidos al pensamiento computacional y a la lógica booleana, pues nos va a permitir monitorizar fenómenos atmosféricos complejos y así garantizar la protección civil en entornos hostiles. Pero, ¿cómo le explico yo esto a mi alumnado? Es decir, tengo que presentarle este REA. Como se ha comentado, vamos a ocupar una sesión para explicarle, retomar qué es lo que estamos desarrollando en el REA, qué hicimos en la actividad 1, qué hemos hecho en la actividad 2 y qué es lo que ahora nos toca hacer, es decir, el reto de la actividad 3, para que haya una continuidad y ellos entiendan que esto no se está haciendo así por arte de magia, sino que todo tiene una relación y una continuidad, ¿vale? Entonces, yo a la hora de explicárselo, creo que partiría del vínculo narrativo, ¿no? Creo que podemos partir de aquí diciéndoles que, bueno, que estamos en el planeta Terranova, seguimos investigando y monitorizando para ver si es viable la habitabilidad o no dentro de ese planeta y que como estamos en Terranova, el clima allí es muy extremo, con tormentas violentas que pueden poner en peligro ese asentamiento que queremos realizar ahí. Entonces vamos a formar un grupo de geógrafos y geógrafas y tenemos que demostrar a la junta de expertos que sí es viable vivir en Terranova. Pero para ello tenemos que crear o diseñar un sistema de protección civil capaz de predecir y alertar sobre riesgos climáticos de forma autónoma. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le digo a mis alumnos que voy a hacer ese sistema de protección, ¿no? Es un sistema de alarma. Pues aquí en qué explicar es donde le vamos a decir que vamos a utilizar la evolución de la telemetría, pero que vamos a unirlo con la lógica booleana. La lógica booleana trabaja con operadores AND y OR. Es como lo que ha explicado en biología y geología Natalia, los condicionales, ¿no? A los niños siempre le decimos, si terminar las tareas, puedes salir. Si no, ¿vale? Pues eso es un poco la lógica booleana, pero que tiene el operador AND y OR. ¿Qué significa el operador AND? AND es cuando se dan, en este caso, como vamos a medir las condiciones de temperatura y de humedad del aire, para ver si es viable vivir ahí, ¿no? Si el clima es aceptable o no. El AND significa medir las dos, cuando las dos condiciones se dan, cuando la temperatura y la humedad se dan, entonces ocurrirá algo. Lo voy a explicar un momentito ahora en la programación. Se suele utilizar la Y y en OR se suele utilizar la O, porque solamente se da cuando una de las dos variables se consigue, ¿no? Entonces, para categorizar todo esto, voy a ir un momento a la programación, porque aquí lo vais a ver más claramente. Aquí. La Y que tenéis aquí, esa es
Una es la lógica booleana AND. La encontramos en el apartado de lógica en booleano. ¿Ves que pone booleano? Pues aquí tenemos la I y la O. La I es cuando las variables que estamos comparando se dan al mismo tiempo. Es decir, en este caso, el sensor BME 280, que es el sensor de temperatura y humedad que vamos a utilizar, que es el mismo que hemos estado utilizando también en la actividad 2, mide que la temperatura es mayor de 25 y si la humedad es menor de 40, entonces va a dispararse una alarma. En el caso de la O, que es la lógica booleana OR, se tiene que dar una de las dos condiciones, es decir, o la temperatura o la humedad, o al contrario, o la humedad o la temperatura, nos da igual, pero en el momento que se cumpla una de las dos variables, entonces salta la alarma. Pero en este sentido, si os dais cuenta, la alarma cuando las dos variables se cumplen es más fuerte. Le hemos puesto a un volumen de 255. Y en el caso de que sea una sola variable en la que se cumpla, el volumen está más bajo, a 127. Entonces, es una forma de diferenciar si estamos en una alerta roja o en una alerta amarilla o naranja, ¿no? Que solemos identificarlo. La alerta roja, la alarma suena con más fuerza y en la alerta amarilla, la alarma suena un poquito más débil. Pero es lo que nos demuestra que se está cumpliendo o una de las variables o las dos, o ninguna, porque en el caso de que no se cumpla ninguna, como dice aquí, si no se detienen todos los sonidos y quiere decir que, bueno, pues que es óptimo, no estamos en riesgo y podemos estar tranquilos, ¿vale? Ahora sí nos volvamos otra vez a la programación, pero era para que entendierais qué significaba el operador AND y OR, ¿vale? Como he dicho, vamos a utilizar el sensor BME 280 y la intensidad, si vamos a alerta roja, va a ser volumen de 255. Si vamos a hacer una alerta amarilla-naranja, bajamos el volumen, ¿vale? El riesgo es menor. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería lo que tendríamos que explicar a los alumnos, además de, bueno, pues hacerles partícipes de los conocimientos previos que tienen que tener con respecto a la placa Microbi y MakeCode, que ya como lo hemos trabajado en la actividad 2, pues va a ser más fácil porque ya tienen esos conocimientos, ya saben un poco el manejo de ese entorno y los conocimientos del IoT o IoT, y que también ya lo vimos en la página, en la actividad 2. Tenéis el objetivo, no voy a repetirme porque el objetivo, volvemos a decir, que es un sistema de alerta. En este caso la alerta es sonora. Dependiendo de si se cumplen las dos condiciones, sonará más fuerte la alerta y si se cumple una sola, será más débil. Y el que necesitas preparar. Aquí es donde os dice lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo hemos comentado. Presentarle al alumno el REA, decirle que vamos a trabajar, qué herramienta vamos a utilizar, el kit IoT o la placa Microbi, el entorno MakeCode, familiarizarse con ellos, haciendo prácticas sencillas, que lo tenéis dentro de las presentaciones que ya mi compañera os ha enseñado, por lo tanto no me voy a parar porque es lo mismo que ella ha mostrado. Entonces, una vez que yo ya he trabajado con mis alumnos en MakeCode y cómo funciona, entonces ya es cuando están listos para realizar la actividad cuando el mentor o la mentora vaya el día que esté acordado, ¿vale? Aquí tenemos como documentos el diario de aprendizaje que se suele hacer posteriormente a la actividad y el informe técnico y documento para el alumnado. En el documento para el alumnado podéis fotocopiar uno por grupo. Como estamos trabajando en codocencia, yo siempre lo digo que no se cargue una sola persona con toda la tarea que hay que realizar. Si estáis dos, tres e incluso cuatro, ¿no? Que se da el caso que muchas veces estamos cuatro profesores dentro del mismo REA o desarrollando el mismo REA, vamos a repartirnos las funciones, que uno prepare los ordenadores, otro puede preparar los kits, las micro:bits, las conexiones de los cables, otro puede preparar los documentos que hay que imprimir, como en este caso el documento del alumnado o el informe técnico, y que otra persona sea quien les enseñe el REA o se los muestre relacionándolo con los contenidos con los que está relacionado. Entonces, en el documento para el alumnado, lo voy a abrir para enseñároslo. Este es como un resumen
esto es para presentar a los niños, es un resumen de en qué consiste la actividad, ¿no? Nos muestra diferentes fenómenos atmosféricos, las variables de temperatura y humedad de ese fenómeno atmosférico y si sería riesgo o no. Por ejemplo, estamos en una ola de calor, la temperatura alta es de 35, mayor de 35, y la humedad si baja de 20, entonces estamos en un riesgo de incendio, porque la temperatura es mayor de 35, y de deshidratación, porque es menor de 20. Y así tenemos diferentes fenómenos atmosféricos, las tormentas tropicales, riesgos de incendio, niebla gélida. Y aquí debajo tenéis cómo programamos. Pues programamos con el sensor BME 280, que es el que hemos explicado, y cómo si se cumplen los dos factores de riesgo, el AND, a un volumen de 255, bueno, esto es repetir lo mismo, ¿vale? Sería mostrárselo a los alumnos como un resumen de lo que van a hacer. Entonces, las instrucciones rápidas para el código tienen que definir los umbrales. ¿En qué temperatura o humedad consideras tú que hay peligro? Dependiendo de lo que tenemos aquí arriba, pues podemos ir programando e ir viendo qué consideramos nosotros peligro o alerta más mínima como alerta amarilla o no tener alerta. Luego tenemos otro documento que es el informe técnico de la actividad 3. Es parecido al de biología que mi compañera ha mostrado, ¿de acuerdo? Sería la simulación. Este va unido a otro que lo tenemos, voy a cerrarlo un momentito porque lo tenemos dentro del comenzamos, ¿vale? Voy ahí aquí abajo para enseñároslo. Mirad, aquí en comenzamos, en la parte del alumnado, donde dice informe técnico, al igual que en biología y geología, tenemos la tabla de rangos de variables y el informe técnico de actividades. La tabla de rangos es según el bioma en el que nos encontremos o el entorno en el que nos encontremos. Si nos encontramos en un entorno o en un bioma de montaña, la temperatura y la humedad que nos dan sería una temperatura menor de 15 grados, y si la humedad está entre 20 y 40%, pues entonces estamos en una alerta amarilla. Puede afectar a nuestras vías respiratorias. Si estamos en un entorno de llanura, como veis, la temperatura es mayor y la humedad, si baja de 25, estamos en alerta roja. Puede haber deshidratación y, bueno, riesgos extremos de calor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas variables, podemos elegir qué entorno o qué biomas queremos programar. Abrimos el otro documento. Un momentito, que cierro este, que es el informe técnico, y ahí ya es donde vamos a hacer las simulaciones. ¿Qué entorno, qué bioma voy a identificar? El bioma de montaña, por decir. ¿Qué temperatura media? Pues menos de 35 grados. Voy a la programación y donde ahora nos está diciendo que el sensor va a mide la temperatura y dice que si es mayor de 25, pues yo, dependiendo del bioma que esté trabajando, voy a poner una temperatura u otra y un nivel de humedad u otro, dependiendo de en qué entorno estemos. Y así verán si la alarma suena muy fuerte o no, porque si elegimos un bioma con la temperatura y la humedad que no son de riesgo, pues a lo mejor aquí va a ser al contrario, nos va a salir más flojo el nivel de la intensidad de la alarma, ¿vale? No sé si me explico. Ahora, si no, le pregunto a Natalia si hay algo en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que os quede claro es que necesitáis preparar. Esto siempre uno por grupo. Lo podéis dar fotocopiado a través de Classroom o cada uno como lo estime oportuno, ¿de acuerdo? Y una vez que ya sabemos que hay que preparar, ya hemos preparado el alumnado y demás, es cuando podemos ver la programación. El enlace a la programación lo tenéis aquí abajo y los pasos. Si empezamos desde cero, siempre hay que añadir la extensión, como ha dicho Natalia. Y luego pasamos al paso 2, que es donde vamos a programar la parte crítica, el I, donde las dos condiciones tienen que darse, tanto la temperatura como la humedad, que es como la que os he comentado antes. Dependiendo de qué valor o qué bioma vayamos a trabajar o a estudiar, ponemos una temperatura o una humedad diferente. En el paso 3, la alarma más bajita, es decir, con un volumen menor de 127, y ahora la lógica booleana no es la I, es la O, el OR, ¿no? Lo que hemos dicho antes.
Entonces igual, vamos a elegir un bioma, un entorno, cambiamos los valores y a ver qué pasa, ¿vale? Y el entorno seguro que siempre lo vamos a poner al final, porque si no se da ninguna de las dos condiciones anteriores, es que el entorno es seguro. ¿Cómo hago las conexiones? A la hora de conectar el sensor de temperatura tenemos que tener muy claro dónde van los cables. Tengo por aquí una fotografía que os voy a poner, una imagen. Este es el sensor de temperatura. El cable que vamos a utilizar es el que tiene 4 entradas. Con estas 4 entradas las vamos a poner en el sensor. Pero esto no importa como queramos, los colores. Pero a la hora de conectar los otros extremos, que lo vamos a conectar con esta, voy a ver si lo puedo poner así los dos, y si no voy pasando de uno a otro, no pasa nada. Nos tenemos que fijar, es que lo quiero poner en grande, así. Nos tenemos que fijar en las letras. Entonces, cable negro, la letra GND. Cuando vaya a conectarlo a la placa de expansión, me voy a fijar en la G, fijaros, aquí está la G. Pues en cualquiera de estos negros tendría que ir el cable negro del sensor de temperatura. Me fijo en el cable blanco, VCC. Voy a la placa de expansión y tenemos aquí la V a la izquierda, que son los rojos. ¿De acuerdo? Pues en el rojo iría el cable blanco. En el blanco roto gris, SCL. Voy a la placa de expansión y tenemos la S en el amarillo, pero la C y la L, fijaros dónde está, en el 19. No puedo ponerlo en el 13 ni en el 14, no, lo tengo que poner en el 19, que es donde está la C y la L. Y lo mismo ocurre con el lila, el cable morado o lila, SDA. En la placa de expansión, el SDA es la S también, que es la amarilla, pero la D y la A, que en este caso es el pin 20. ¿De acuerdo? Si esa conexión está bien hecha, las medidas van a estar bien, pero si no está conectado, pues los valores no saldrán bien y podemos incluso quemar la placa porque las conexiones no las hemos hecho adecuadamente. No sé si hay alguna pregunta con respecto al antes de y sobre todo con las conexiones. Por ahora nada, María José, todo Vale, claro. gracias. Pasamos a comenzamos. Voy un poquito deprisa porque ya estamos un poco pasada de hora. En el comenzamos, el equipo de geografía e historia, vale, esto va dirigida al alumnado. Cuando vayáis a explicar al alumno qué es lo que tiene que hacer, podemos ponerle esta pantalla, porque aquí se explica perfectamente cuál es su misión, que es crear el sistema de alerta acústica, qué vamos a utilizar, el sensor BME 280, qué vamos a medir, la temperatura y la humedad, y teniendo en cuenta la lógica booleana, ¿vale? De comparar de si se dan las dos variables o si solamente se da una, para lograr esa misión de si puede ser habitable o no y mostrárselo nosotros a la Junta de expertos. Para ello, al igual que en biología y geología, tenemos un vídeo donde se explica la dinámica de los pasos que hay que seguir. En este explico, bueno, es mucho más atractivo, por supuesto, entonces podéis partir del vídeo e ir parándolo si lo necesitáis para aclarar alguna cosita, ¿vale? Nos preparamos, es donde contamos con las presentaciones de MakeCode y del kit IoT, con sus respectivas prácticas, que ya se utilizó en la actividad número 2, y tenéis acceso al documento que nos ayudará a realizar esa misión, que es el que hemos visto antes, ¿vale? Donde tenemos los diferentes fenómenos atmosféricos. O sea, tanto en el antes de como en comenzamos, tenéis también los documentos, ¿vale? El reto de la misión, aquí tenéis los pasos. Los niños, una vez que han entrado en MakeCode, depende de si queremos hacerlo desde cero. Como ha dicho Natalia, como ya tienen experiencia al haber realizado la actividad 2 y ya conocen el entorno de MakeCode y cómo descargar en la placa Microbit toda la información y todo lo que hemos programado, pueden comenzar desde cero. De todas formas, esta programación es muy sencilla, van a tardar muy poco en hacerla, es súper sencilla. Entonces, ¿que no queremos que empiecen desde cero? Nos vamos a un poco de ayuda y abren el proyecto desordenado para encajar las piezas de puzzle. ¿Que queremos que empiecen desde cero? Que comiencen en MakeCode, accedan al entorno de MakeCode y sigan estos pasos. Van leyendo los pasos y van a MakeCode y lo van haciendo, ¿vale? Y por último,
el informe técnico, que es lo mismo que, bueno, que ya he explicado antes, donde ellos van a ir registrando lo que van programando, dependiendo del bioma y del entorno que hayan elegido. Una vez que terminan la actividad, el diario de aprendizaje, además de tenerlo en el antes de, tenéis acceso a través de Aprendo, Pienso y Crezco. Se le puede pasar por grupos, no es necesario que sea a nivel individual. Es un diario de aprendizaje donde vienen todas las actividades. Vosotros elegís la actividad 3, que es la que se está desarrollando en este momento, y bueno, y ellos van valorando dependiendo de los colores, verde, rojo y amarillo. Y el después de, como lo ha explicado Natalia, no quiero tampoco pararme, pues es lo mismo, o sea que no vamos a ser repetitivos en ese sentido. Lo que sí, al terminar de realizar la actividad 3 de las dos materias, sí tenéis que realizar el cuestionario de la evidencia. Recordar que ese cuestionario se envió el día 8 de mayo junto con el enlace a ese cuestionario se envió el día 8 de mayo junto con el enlace de esta webinar. Ahí tenéis una serie de preguntas que se aconseja que veáis antes de realizar la actividad, porque así vosotros vais pasando de pregunta en pregunta sin darle a enviar, pero así tenéis un poco el conocimiento de qué os van a pedir y así centrarse un poquito más cuando vayamos al desarrollo de la misma, ¿vale? Luego, en esa evidencia no se piden, no hay preguntas de implementación. La implementación la valora el mentor o la mentora cuando está en el aula, pero sí tenéis que tener en cuenta, como ha dicho antes Natalia, que sois vosotros los que tenéis que implementar la actividad. El mentor o mentora está acompañando, ayudando, todo lo que necesitáis, por supuesto, necesitáis, va a estar ahí. Si no, no sabemos la conexión, ayudando a los compañeros, a los niños, pero vosotros tenéis que guiar la actividad, porque vosotros sois los que habéis preparado ya a los niños, los que les habéis dado los contenidos a trabajar y por lo tanto sabéis de dónde habéis partido y por dónde tenéis que continuar, ¿vale? Además, bueno, como recoge la instrucción, se va a valorar tanto la preparación del docente, la preparación del alumnado, la preparación del material, la implicación vuestra dentro del aula, así como luego, bueno, la entrega de evidencia. El plazo para entregar esta evidencia de la actividad 3 es el día 10 de junio. Os recuerdo también que el día 14, pasado mañana, es el plazo para entregar la evidencia de la actividad 2. Y luego, por último, quería explicaros el producto final. En el producto final, claro, no vamos a hacer, es como, eh, vamos a unificarlo todo. Es decir, no vamos a estar trabajando de la actividad 1, la 2, la 3, el de biología por un lado, el de geografía e historia por otro lado, sin que luego haya una unión, que todo tenga un sentido, ¿no? Es lo que queremos con el producto final, que todo lo que hemos desarrollado a lo largo de este REA adquiera un sentido, porque de nada sirve que el equipo de biología y geología haya estudiado o monitorizado si las plantas o el crecimiento de las plantas son viables en ese terreno, si luego el equipo de geografía dice que el terreno, como dice aquí, es una zona de falla geológica y va a ser imposible, ¿no? O que el clima es demasiado extremo en cuanto a calor y al final las plantas no van a, aunque la tierra esté bien, pero luego el clima no. O sea que es como un consenso de todo lo que se ha hecho durante la misión de comprobar si es habitable Terranova y para ello tenemos un dossier final de la misión. Y en ese dossier es donde cada equipo va a analizar lo que ha monitorizado, toda la información que ha ido recogiendo. El equipo de biología tendrá que analizar las condiciones para la vida, entonces se hacen unas cuantas preguntas. ¿Existen zonas viables para la vida? ¿Qué datos hemos recogido? ¿No? ¿Qué organismos son candidatos a que tengan vida o no? O las posibles amenazas biológicas que podemos encontrar. ¿Hay riesgo de contaminación? Todo eso lo hemos ido viendo a raíz del desarrollo de las diferentes actividades. Y geografía e historia, lo mismo. La topografía, si es rocoso, si los materiales que tiene son útiles, si el clima es muy extremo, ¿no? Como estamos viendo ahora en la actividad 3. Y todo eso, ese estudio en conjunto
de todo lo que hemos ido analizando y recogiendo a lo largo del desarrollo de todo el REA, es lo que nos va a llevar a tomar una decisión final donde vamos a hacer un veredicto de si damos luz verde o luz roja a la habitabilidad del planeta Terranova. Aquí tenéis documentos, ficha técnica del prototipo, variables que miden las ondas, o sea que aquí un poco recoge como un resumen de todo lo que hemos ido haciendo en una puesta en común con todos los equipos de las dos materias que se están dando en este caso, ¿vale? De biología y de geografía. Y por último, ya termino, en la guía didáctica que antes ha comentado Natalia, sí quiero que también, además de todo lo que tiene que ver con el currículum, quiero que sepáis que también tiene mucho que ver con la orientación profesional. Es decir, al alumnado se le puede hablar de, como viene aquí, ¿veis? Orientación profesional, de qué profesiones están relacionadas con todo esto que estamos realizando, ¿no? Con las ciencias ambientales, geología, climatología, tecnología. O sea, fijaros toda la relación de profesiones que tienen relación con lo que estamos realizando y que puede ser que a algún niño, bueno, pues le empiece a gustar temas de los que antes pues no tenía, no sé, no tenía conocimiento y pensaba que no le iba a gustar, ¿no? Luego, además, con el aprendizaje entre iguales en el después de, se puede realizar, como ha dicho Natalia, que el equipo de biología le enseñe a geografía lo que ha hecho y al revés. Pero también podéis aprovechar momentos que haya en vuestro centro, del Día del Centro, la Semana Cultural, la Semana de la Ciencia, para que estos niños que sí han estado participando en el desarrollo de este recurso educativo puedan mostrar al resto de alumnos de todo el centro, no solamente de su clase o de los más cercanos, se puede hacer con la robótica y con el pensamiento computacional. Son actividades que son bonitas y que a algunos niños pues al final les engancha, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Creo que no me quedó nada, si no mi compañera Natalia también me puede apuntar algo. Y con esto, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contar con vuestro mentor y mentora, preguntarle en todo momento lo que necesitéis. Los IT se formarán también ya pronto, la semana que viene, que os pueden echar una mano. Tenéis los recursos puestos en la web por si tenéis dudas de cómo funciona. Y nada, aquí estamos para echaros una mano. No sé, Natalia, si me dices si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Bueno, sí, María José Lourdes ha preguntado si el producto final también tiene evidencias, si hay que mandar evidencias. Le he contestado que no, pero claro, es Ujú. importante que realicéis ese producto final porque así le damos fin a este REA, a este recurso educativo. Y así podemos hacer la unión de las dos materias y también darle visibilidad para el resto de alumnado que no ha trabajado una de las dos materias o que no la ha trabajado por completo. Entonces, muy interesante para concluir el que realicéis este producto final. Exactamente. Y creo que ya, como no hay más preguntas, podemos dar por terminada esta webinar, agradeciendo la participación de todos los presentes y dándoles mucho ánimo para que implementen la última actividad y el producto final y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Exactamente. Muchas gracias por asistir y nos vemos en las aulas. Hasta Buenas luego. tardes, Buenas adiós. tardes. Adiós.